escuche, que se escuche. Hiekari Wanyuki. Les voix des peuples. Soledad, pueblo. Las voces de los pueblos. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Los saluda su amigo Fernando desde Voces de los Pueblos. El día de hoy me siento muy feliz de presentar a mis compañeros quienes nos acompañan en este episodio en el que hablaremos en particular sobre el comodato del estadio El Coloso del Pacífico. Quiero presentar primero a un buen amigo y camarada, Hassel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata Tepic? Hola Fer, muchas gracias. Pues aquí el calorcito y la lluvia es una sensación curiosa, ¿no? Después de venir de Morelia y sentir la lluvia y el frío, aquí pues me abraza el calorcito y pues me siento bien de estarlos acompañando una vez más en vivo, aquí transmitiendo a todo color con ustedes camaradas. Y pues listo para el tema, Fer, gracias. Excelente, pues qué gustoso tenerte. También queremos saludar a Hugo. Hugo, ¿cómo te encuentras? Hola Fer, ¿qué tal? Muchas gracias por esta introducción, esta bienvenida, y agradecer también a quienes nos escuchan, quienes se dan el tiempo de escuchar Voces de los Pueblos, y también, ¿por qué no?, a quienes estamos aquí presentes, agradecerles. Y bueno, es un gusto y un placer como siempre ya estar colaborando desde hace casi 11 años de estar trabajando en temas de este tipo, y desde que comenzamos en aquellos años en el movimiento estudiantil. Pues aquí, muchas gracias de nuevo y a darle. Ya lo escucharon, un saludo a todos los que nos escuchan. Y finalmente también, no por ello menos importante, quiero presentar a Harry, quien nos acompaña en el episodio de hoy. ¿Qué nos dices, Harry? Hola, ¿cómo están? Gracias, saludar a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Voces de los Pueblos. Y pues también saludar aquí a quienes nos acompañan, Fernando, Hassel, Hugo. Pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes, compartir, pues aunque sea un ratito de reflexión. Bueno, te lo agradezco mucho, Harry. Ya lo escucharon, estamos todos el día de hoy reunidos aquí con el ánimo de presentar este tema, ¿no? Que es precisamente el comodato, y es sobre este estadio, el Coloso del Pacífico. Ahora, bueno, es un nombre, debo decir, que bastante ingenioso. Y este estadio, bueno, para quienes no lo sepan, comenzó a construirse en abril de 2023. Este estadio en particular tuvo una inyección del erario público, tanto a nivel federal como a nivel local a través del Estado, y la financiación se estima alrededor de los 600 a 700 millones de pesos, lo cual es una cantidad sin duda importante y que no puede pasar por alto, ¿no?, ante los ojos de las personas. Finalmente este estadio se inauguró en noviembre de 2024 y pues se inauguró de una manera muy contenta. No sé si lo vieron ustedes, compañeros, pues hubo un gran festejo y hubo partidos de talla internacional. Claro, yo por ahí escuchaba, Fer, que se decía que se inauguró con bombo y platillo, ¿no? Que era como una de las obras culmen de este gobierno. Así es, ha sido una obra a la cual asistieron sin duda la clase más importante política y económica del Estado, con el ánimo de pues ver la inauguración de este estadio. Sin embargo, este estadio, como ya se mencionó antes, hay una cantidad muy importante de recurso público, y este tema es precisamente algo que es una sombra alrededor de este comodato. Como pueden darse cuenta por las fechas, y bueno, les he hablado del comodato, pues adentrémonos un poco en esto del comodato. Este comodato se firmó, el Estado lo firmó con una asociación, Jaguares SADCB, y finalmente el 15 de septiembre fue votado el comodato, ¿no? En este comodato se entrega el uso de un bien el cual es de carácter público, ¿no? Y esto es de suma importancia, hay que recalcarlo, y está sujeto este contrato
tenemos entendido, a un plazo de 5 años con la oportunidad de renovación. Sin embargo, esto nos deja preguntas y aquí en Voces de los Pueblos nosotros venimos a oponer una resistencia humilde, pero una resistencia finalmente que consideramos basada en la razón y también en la importancia de prestar atención a lo que se hace con el recurso público, las obras que se destinan. Yo como ciudadano de Tepic recuerdo este estadio, ¿no?, que se encuentra en la cantera. Ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué nombre tiene o cómo lo llamaron? Si no me equivoco, hoy es Nicolás Álvarez Ortega. Lo renombraron porque inició siendo Arena Cora. Así es. Tenemos una obra en la cual se destinó mucho dinero del erario público y se encuentra en total abandono. Por lo tanto, no se trata de algo esporádico, sino esto no es algo nuevo. ¿A dónde va nuestro dinero? ¿A dónde van los impuestos que paga una clase trabajadora bastante mermada en el Estado? Es así, pues, que queremos comenzar el tema, adentrarnos un poco más en él y, en especial, pues, invitar a Harry que nos platique un poco sobre este contexto y la importancia del hecho de que se trata de un bien público, el cual es objeto de este comodato. Harry, por favor. Sí, compañeros, entregar un terreno público en comodato a una empresa privada no es un gesto bueno. Es un jonrón al bolsillo del capital y un strike a nuestros derechos. La ciudad no es un estadio para que jueguen solo los que pueden pagar entrada. Es el territorio de nuestras vidas, la cancha donde se juega la reproducción diaria del pueblo. Lo que llaman comodato muchas veces es la antesala de lo que hemos llamado acumulación por desposesión, que es un concepto de David Harvey. Se privatiza lo que antes era común, se revaloriza la tierra y se expulsa a quienes no generan plusvalía, es decir, ganancia. Un estadio con palcos VIP y precios altos no es cultura popular, es mercado vestido de fiesta. Una jugada para financiar plusvalía con recursos que deberían servir a salud, a educación, a vivienda. Si permitimos que el capital se ponga de manager de nuestra ciudad, aceptamos que decida quién entra, quién sale y a qué precio se vive aquí. Eso hay que denunciarlo y frenarlo. La respuesta debería ser colectiva. Asambleas, mapas participativos, defensa legal, presión social, para recuperar el derecho a decidir sobre el suelo público. No dejemos que la privatización nos deje en la banca. Salgamos al infield de la política y reclamemos la ciudad como un bien común, porque la pelota la jugamos todas y todos, y no vamos a tolerar que la conviertan en mercancía. Como ven esta analogía beisbolera que les traigo el día de hoy? Parece que vamos perdiendo la carrera. Me parece que es algo bastante pertinente, compañero Harry. Y de hecho yo mientras te escuchaba surgió esta necesidad, ¿no?, de compartirles aquí una experiencia más directa de lo que fue, ¿no?, el proceso de el pleno en la sesión del Congreso. Harry ya nos dio bastante bien como que las ideas generales por las cuales podemos irnos generando una posición en torno a lo que está haciendo esta iniciativa de la privatización, o más bien de la entrega de comodato del estadio, del Coloso del Pacífico, como bien lo dijo Fer. Y bueno, yo por mi parte voy a darles como algunas de las experiencias que viví acompañando las dos sesiones que nos comentaba también Fer. El día 15 fue la fecha en que se aprobó, pero si ustedes estuvieron pendientes a las redes sociales, por ahí en algunas páginas se convocó desde el día 10 de septiembre, que era desde donde se tenía planeado empezar la discusión de lo que fue la entrega del comodato ahí en el Congreso. Asistí junto con la camarada Itsuri, que me acompañó, y le mando un saludo ahorita aprovechando el espacio. En esa ocasión nos llamó mucho la atención a la hora en la que entramos
que el guardia, si se podría decir que es guardia de ahí del Congreso, nos puso una serie de peros a la hora de entrar, ¿no? Algo que es bastante peculiar porque se supone, y ellos mismos, ¿no? Los diputados dicen, esta es la casa del pueblo, pero cuando uno como agente externo intenta entrar, como que tiene que cumplir con ciertos parámetros, ciertos filtros, o sea, como que el recinto popular pierde su carácter popular a la hora de que alguien ajeno a la toma de discusiones intenta informarse, ¿no? En una instancia muy alejada sin ni siquiera ingerir en la toma de decisiones, o sea, solamente contemplar cómo va a estar la votación o cómo va a ser la discusión sobre el tema del comodato. Así que eso creo que es un punto importante a tomar en este episodio, cómo los espacios que parecieran ser destinados para el pueblo en realidad no son quitados, son gente externa la que está ahí, que se dicen nuestros representantes, que se dicen como salvaguardar, ¿no? Nuestros intereses del pueblo en general, pero pues no nos dejan a quienes representan estar ahí presentes. Ya después, con una actitud un poco más amable, el trabajador dijo, pues es mi chamba y compréndanme, ¿no? Y pues se entiende ese punto, pero sí creo que es importante señalar como que estos procesos de transparencia y el carácter popular, ¿no? de este recinto que es el Congreso, donde se toman las decisiones que nos atañen, ¿no? A los nayaritas, las nayaritas. Y bueno, fuera de eso, lo que quisiera comentar de esa sesión del 10 de septiembre es que pues en realidad no se dijo nada. Fue pura paja. Estuvimos ahí como 3-4 horas y no se tocó el tema de el coloso, se mencionó en el orden del día, pero nunca se tomó. Más bien nosotros como espectadores dijimos, pues esto es para cansarnos, o sea, nunca hay personas externas y cuando vamos resulta que se avientan 2-3 horas para estar hablando de otras propuestas y pues se quedó programado para la siguiente sesión el tema del comodato. En esta segunda sesión ya no acudí, no tuve la oportunidad, pero la vi a través de sus canales digitales en YouTube y pues sí ya entró en materia la discusión del comodato. Sin embargo, hay algunas cosas que quisiera traer aquí con ustedes a la mesa de discusión que me parecen bastante interesantes, porque yo no vi como tal un debate en forma, sino vi intentos de manifestar el monólogo, lo que traían preparado los diputados, las diputadas, su línea política que ya traían muy marcada y en realidad nunca vi un espacio de apertura como para verdaderamente someter a discusión, ¿no? el tema del comodato. Y resumiría las propuestas más o menos así muy sintético de la siguiente manera, pues sabemos que la bancada PAN, PRI y Levántate para Nayarit como que no vieron con muy buenos ojos esta propuesta del comodato y los tres partidos o los representantes de estos tres partidos dijeron, pues es que si vamos con el desarrollo, nos parece bien la derrama económica, que haya más oportunidades para el deporte, que los micronegociantes tengan mejores oportunidades con el turismo deportivo que puede venir, pero vemos problemas en el aspecto jurídico. Ese era como que el argumento principal, ¿no? Decían que la figura del comodato no iba porque en realidad estaba beneficiando a una sociedad mercantil, a un agente externo y que el mero hecho de lucrar iba en contra del carácter del comodato. Ese era como uno de los argumentos fuertes. Algunas otras ideas que se dieron pues van más relacionadas como al hecho de que en realidad el estadio no tiene un carácter social, sino que va a ser más bien un carácter mercantil. Y algo que me pareció sumamente curioso, no sé ustedes cómo lo vean, pero que una de las diputadas representantes del PRI, que históricamente son el partido que privatizó el campo mexicano y muchas otras empresas paraestatales con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, haya dicho que si permitimos que el Coloso del Pacífico se privatice, sería como el monumento a la privatización, ¿no? O sea, a mí me parece irónico que sea el partido que privatiza el que diga eso. Les molesta cuando la privatización la hace Morena, pero cuando se trata de ellos, ahí sí está bien. Claramente. En todo caso, las dos posturas son reprobables, ¿no? La de la izquierda, entre comillas, que viene a salvar a los pobres, pero que privatiza primero, y el centro y la derecha, que históricamente han privatizado todo, obviamente, y han sacado beneficios, ¿no? Digamos, en esta parte del comodato, en el comodato se dice que no se saca, no hay una renta, ¿no? Aquí dicen los de centro y derecha, pues está mal que lo privaticen, pero si yo lo privatizo, cobro hasta de más. Sí, su crítica fuerte es que, ¿cómo no les vas a cobrar renta? Nosotros les cobraríamos renta. Exacto. Y luego nos embolsaríamos ese dinero.
Exacto, es esa idea, ¿no? Me parece que los argumentos no atienden razones, sino más bien como simples visiones ideológicas ahí de por medio. Lo que me parece rescatable de esta segunda sesión que se llevó a cabo el día 15 de septiembre es que ya casi al finalizar, cuando se aprobó con 23 votos a favor en la entrega del comodato a una empresa privada, una filial privada, hubo algunas voces de las que estaban ahí presentes en contra desde sesiones anteriores, quizá, que se opusieron, ¿no? Y eso puso como un momento de tensión ahí entre los que estaban presentes, los diputados, las diputadas, como que se vieron incómodos. Y nuevamente aquí es donde yo hago como que como señalamiento contradictorio de este recinto democrático, porque cuando se manifiesta la inconformidad popular, la callan en vez de darle esa apertura a la discusión, ¿no? De, ok, aquí hay alguien que no está a favor, pues mínimamente se le escucha, ¿no? Pues ya se votó, pero por respeto se le escucha porque estamos sirviendo al pueblo y a ellos les debemos que estemos aquí, ¿no? Somos trabajadores al servicio del pueblo, pero pues claramente en la práctica se ve que no les interesa dar esa apertura al diálogo amplio, no les interesa lo que piensen las gentes inconformes, sino que pues ellos van con sus agendas, posición favor o contra y vámonos a lo que toca, a lo que sigue. Esa fue mi apreciación y sin duda yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar sobre este aspecto del comodato, de cómo pasan los bienes públicos a privatizarse momentáneamente, ya lo decía Fer, por un periodo de 5 años, pero con capacidad o posibilidad de renovarse, ¿no? O sea, hay mucho que podemos decir. Yo de momento aquí le dejo para no monopolizarme el micrófono. Tú dime, Fer, ¿con qué seguimos? Muchas gracias a la intervención de Hassel y como dato que nos permitirá cerrar también 2 cuestiones que mencionas en esta presencia que tuviste en la sesión dentro del Congreso, fueron 27 votos a favor de este comodato y 7 votos en contra sin abstención alguna. Y esta entidad privada de la que hemos hablado, ¿no? Y una corrección tanto como lo mencionaba antes, es Desarrollos Inmobiliarios Jaguares de Nayarit, SADCB. Ya una vez aclarados estos puntos y continuando también bajo este mismo hilo, que es precisamente cómo los bienes públicos, los bienes comunes, ¿no? Caen en cierto abandono o bien se privatizan y finalmente los frutos o las ganancias o el aprovechamiento de esos espacios termina en pocas manos. Una discusión global es la justa repartición de la riqueza que se genera y precisamente el territorio, los bienes que son de uso común son parte también de esta lucha frente al capital. En ese sentido, quisiera invitar a Hugo para que nos platique un poquito precisamente de estas dinámicas dentro del capitalismo y en particular en lo que se refiere a bienes públicos y cómo son sustraídos de este carácter para trasladarse a manos privadas de una u otra forma, ¿no? Ok, bien, Fer, muchas gracias. Bueno, para este tema hay que entender primero cuál es el modus operandi del capital y este es, y decirlo llanamente, pues es la democracia. Se ha utilizado la democracia como la herramienta justamente de sustracción de bienes públicos, para en beneficio del capital. Y funciona de una manera bien básica y fundamental, ¿no? Estos legisladores, estos, digamos, representantes populares, entre comillas, que son electos cada 3, cada 6, dependiendo cada cuando la particularidad, digamos que hay reglas específicas, ¿no? 3, pero sabemos que en Nayarit de repente tenemos o hemos tenido cambios en cuanto a los, digamos, procesos electorales. Pero bueno, son electos
estos legisladores cada cierto tiempo por la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué pasa con estos personajes que son los representantes? Pues a final de cuentas se la pasan votando en el pleno a favor de los intereses de los grandes capitales o de los intereses del capital, ¿no? Eso justamente perjudicando el bienestar del pueblo, ¿no? El bienestar popular. Porque, bueno, desarrollan lo que llaman megaproyectos, ¿no? En ese sentido, pues afecta el medio ambiente, derechos laborales, en este caso, dinámicas barriales. Si nos centramos en el ejemplo del Coloso del Pacífico, lo sentaron en un barrio que, si bien dijeron ellos, había un foco rojo en cuanto a delincuencia y todo esto, pero afectaron a final de cuentas la dinámica de la estructura social, ¿no? De las redes sociales, entendiéndolo como las redes de las personas que ahí se desarrollan, ¿no? En la forma en la que viven, en cómo se conectan o cómo conviven con otras personas. Entonces, y el espacio mismo, ¿no? También. Sí, totalmente, el espacio. Y entonces esa afectación, pues, justamente se nota que es una traición clara justamente a la promesa que han hecho desde la izquierda, entre comillas, y con esto no quiero decir que no nada más la izquierda, entre comillas, lo haga, ¿no? Si ya lo mencionamos antes, históricamente lo han hecho centro y derecha, y pues la izquierda, o la izquierda actual, o la que se dice izquierda, lo está haciendo también de igual manera, ¿no? Entonces, aquí traigo un poquito a colación lo que dice Carlos Pérez Soto, este filósofo chileno, en su texto La democracia como dictadura, que a final de cuentas la democracia sirve para perpetuar el beneficio del capital, ¿no? Y los que ahí participan, los personajes que ahí participan en las acciones democráticas, son, sí, muy preparadas, son personas que tienen muchísima capacidad y que utilizan los medios de comunicación para hacerse conocer y hacerse notar, pero justamente eso únicamente es un holograma, porque al final de cuentas están al servicio del capital. Entonces mienten y a final de cuentas abandonan a sus representados. Y bueno, eso trae pues complicaciones, ¿no? Que a final de cuentas el Estado va a perpetuar su dominación, pero el Estado como una herramienta del capital, el Estado ha sido despojado de todas sus características, porque a final de cuentas funciona como un mediador, como una herramienta del capital. Y bueno, eso lo podemos también ver en que las personas que catalogan como traidores, o que podemos catalogar, me integro ahí, como traidores a estos personajes, al final de cuentas no tenemos la facilidad, sino hasta que viene otro proceso electoral, de tomar cartas en el asunto. Pero ¿cómo tomamos cartas en el asunto? Votando en contra, y si es que salimos a votar, votando en contra del partido que tomó en su mayoría las decisiones, porque en este momento, como fuera de micrófonos decía Harry, ¿no? Hace rato, pues fue una votación en bloque, a final de cuentas. La votación fue para defender los intereses del partido que gobierna y del gobernador en específico, pero esos intereses pues se traducen en los intereses del capital. Entonces, pues los ciudadanos no tenemos la posibilidad de cuestionar, o más bien de revertir esa situación, porque no existen los mecanismos para revertir justamente eso, y no existen los mecanismos para llamar a cuentas a los legisladores. Y pues eso termina siendo, a final de cuentas, un ejemplo claro de cómo han utilizado el Estado, las reglas que hay dentro de las instituciones, justamente, pues para beneficiarse, y nosotros no hemos tenido la facilidad, ni siquiera hemos tenido la posibilidad, pues, de que podamos revertir eso, y eso se convierte en una garantía de una dictadura, a final de cuentas, del capital, a través de la democracia. Y entonces, para ya concluir, ha sido, a final de cuentas, el modus operandi de el capital,
de a través de utilizar el Estado como una herramienta, a final de cuentas, para poder saquear y para poder eliminar cualquier posible contrapunto político, contrapeso político, y en este caso pues es la democracia. A propósito, Hugo, ahorita que te escuchaba, se me vinieron a la mente varias ideas, ¿no? Y creo que una de las líneas que hemos venido marcando aquí en el podcast, su podcast Voces de los Pueblos, es que hay una tendencia a creer que ya superamos, ¿no?, el neoliberalismo, que ya después de Morena ya estamos en el segundo piso y ya el neoliberalismo se acabó. Pero nosotros aquí hemos como que levantado, ¿no?, esa crítica, y justamente quienes piensan, por ejemplo, que el neoliberalismo hace esta división entre el Estado y el mercado, pues lo hemos señalado, ¿no?, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de Ciudad de las Artes y el estadio de fútbol, que pues en realidad lo que es la práctica neoliberal o la práctica neoliberal de los gobiernos es servir como facilitador para las empresas. Así como pasó con el tema del estadio de fútbol, aquí vemos que hay una facilidad primero de invertir con erario público y luego otorgárselo al mejor postor, que sería pues un agente del capitalismo o un agente empresarial, alguien que pudiera echar a andar todo ese material que se tiene, o los recintos, los espacios, ¿no? Esa es como una de las dinámicas que hemos venido viendo, que primero se nos decía que el neoliberalismo separaba Estado de empresa y que era todo el poder al mercado, por decirlo de alguna forma, los empresarios al poder, pero no, hemos visto que en la práctica, en realidad, el neoliberalismo en su máximo esplendor ha sido, y lo dicen muy bien los zapatistas, ha sido esta figura de generar un vendedor, que el Estado es como un vendedor y lo que ofrece es el territorio y los bienes públicos a los mejores postores, que son los empresarios que se licitan, ¿no? En este caso, estadios de fútbol, estadios de béisbol, o se licitan construcciones de hoteles, como yo lo venía diciendo en otros casos, de la playa. De hecho, justamente vi una nota que decía que Navarro mismo, ¿no?, deforestó zonas de manglar para construir un estadio de golf. O sea, esa licitación de entregamos nuestros recursos naturales, entregamos nuestras barreras de los desastres climatológicos como huracanes, tsunamis o ciclones, ¿no?, que precisamente estamos en temporada, y se los damos a X o Y empresa que está pagando bien porque haya un campo de golf. O sea, esa es la lógica en la que nos estamos enfrascando, y lo peor de todo es que nos hacen creer que nosotros tenemos gente dentro del Congreso que nos respalda, cuando en realidad ni siquiera nos quieren abrir las puertas para estos espacios de discusión, ¿no?, que creo que es uno de los puntos bastante criticables aquí. O sea, pueden estar Morena, PRI, PRD, PAN, quienes sea ahí en el Congreso, pueden tener mayoría, y en realidad, como se ha venido diciendo, pues los trámites de aprobación se hacen en fast track, se hacen rápidamente, se hacen en bloque y no hay discusión de por medio. O sea, pueden los diputados, diputadas tener una intención, un interés, pero al final de cuentas van a hacer lo que les diga el jefe de la empresa, que es el gobernador o el director del partido, ¿no? Sí, nuestros políticos podrán tener colores distintos, podrán incluso votar en contra, pero terminan siendo el mismo equipo. Y yo creo que no es algo exclusivo de Nayarit, yo creo que pasa en todos lados, pero algo que vemos aquí localmente es que nuestros políticos se reciclan, tienen puertas giratorias, salen de un partido, entran en el otro, luego al rato se cambian de partido, y hay incluso algunos políticos que actualmente están en Morena, que pasaron por el PRI, por el PRD, por el PAN, y algunos ya pasaron del PRI a Movimiento Ciudadano. No se queda libre Movimiento Ciudadano, está ahorita lleno de gente que se salió del PRI, del Partido Verde, del PRD, porque sus barcos se hunden y los primeros en correr son las ratas, ¿sí? Tenemos una clase política en Nayarit llena de asquerosas ratas, del color que sean, ¿sí? Y no lo saben todos. En la última elección presidencial estaba Geraldine Ponce y había otras 2 personas que habían ya transitado por otros cargos públicos, y siempre son los mismos. Es como que Dios santo, siempre son los mismos.
¿por quién carajos vamos a votar la próxima vez? Si siempre son las mismas personas y siempre son personas muy nefastas con un historial de corrupción. Y yo creo que lo interesante del caso de esta ocasión, de la votación del comodato, es que quienes se supone decían que representaban el cambio, pues nos están demostrando que no, ¿sí? Que ellos simplemente son empleados del capital de las grandes empresas y que no les interesa en lo más mínimo realmente representar al pueblo. O sea, es una clara traición del discurso que tienen. Pero nos tiene que quedar claro, ¿no? O sea, ninguno de los partidos oficiales, ninguno de los candidatos que tengan realmente ha hecho, ni espero que haga, algo en beneficio de la población y de la clase trabajadora. Bueno, de mi parte igual coincido y hago este comentario para cerrar. Ya tú dirás, Fer, que justamente se dice que la democracia representativa vive una crisis. Más bien no es una crisis, sino a final de cuentas deja claro cuál es la función, que es, repito, con lo que dije anteriormente, que es una comprobación de que es un sistema que está diseñado justamente para la exclusión del pueblo, lo que decía Hassel, de cuando en el recinto del pueblo no abres las puertas al pueblo, pues entonces estás diseñado, o tu espacio está diseñado para no darle ni siquiera el paso, es más, ni los buenos días al pueblo. Entonces, eso es justamente lo que podemos, o se desnuda con este ejemplo del sistema democrático que sirve, no está separado de la parte económica, sino sirve a esta, y a final de cuentas lo que busca es que prevalezcan más bien los privilegios de una clase parasitaria como la clase política tal cual la estamos viviendo hoy. Muchas gracias a nuestros compañeros y bueno, pues cerramos este episodio con algunas reflexiones, ahora sí, para concatenar estos puntos que se han desahogado y que me gustaría recalcar con ustedes, ¿no? Me parece muy importantes, es esta interacción del capital con los mecanismos de elecciones, ¿no? Los mecanismos democráticos de toma de decisiones, algo que en Estados Unidos, ¿no?, le llaman lobbying, ¿no? Esta inyección de capital a ciertos representantes con el ánimo de empujar una agenda, ¿no?, de intereses privados. Es algo conocido, es algo que está documentado y son favores finalmente, ¿no?, que es una cadena, ¿no?, que se va tejiendo entre esta clase política y esta clase económica, ¿no? Finalmente existen favores que hay que pagar, y esto es a expensas del interés auténtico del pueblo, del interés genuino y legítimo que tiene sobre el territorio, a expensas de ese interés privado. Los invitamos, por supuesto, a estar más atentos, ¿no?, de estos procesos, a estar más atentos de dónde se dirige el dinero que integramos nosotros a las arcas públicas. Y de esta manera, pues queremos cerrar el episodio con una canción que, pues, es algo movido. Vivimos en la costa y, pues, queremos ponerlos a bailar un poquito, ¿no?, con Pelotero a la bola, del artista Alberto Ruiz, una versión rumera cantada por este cantante cubano. Y que entre la canción. Pelotero a la bola. Se vuelva a parar, que se pare otra vez. Pelotero la bola, pelotero.
vuelva a parar, que se pare otra vez. Pelotero la bola, vaya, el hijo del pueblo. Castillo Manfue, ay mi coronel, yo a coronar. Castillo Manfue, mi Manfue, ay Manfue, Manfue. Castillo Manfue, mi coronel, yo a coronar. Ay Piti Manfue, Castillo Manfue, tumba tumba Manfue, tumba tumba Manfue, Castillo Manfue, pelotero la bola. A quien no le gusta bailar con la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola. Que mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez.